Bienvenidos a En qué momento, el podcast donde hablamos de formación y alguna que otra cosa más para que no te vuelvas loco en el intento. Yo soy Lola, si es la primera vez que nos escuchas, y a mi lado tengo a María Ángeles. Antes que nada, una mención importante para quienes ya seguíais este podcast. Los audios, estaba en formato audio, los audios seguirán disponibles y a partir de ahora lo publicaremos en vídeo. Podéis escucharlos todos en YouTube, Spotify y Apple Podcasts. Sí, empezamos una nueva etapa y para los que no nos conocíais de antes, este podcast forma parte de un proyecto de comunicación de Grupo Aspasia, que es una entidad dedicada a la formación que tiene más de 30 años de experiencia en el sector. Y una vez presentada, vamos al lío. María Ángeles, ¿sabías que hay un chef que utiliza ingredientes que parecen sacados de un laboratorio? Y lo más sorprendente es que algunos de sus pinches provienen de ciclos de formación profesional. Es que sé por dónde vas, Lola. Sí. A ver, hoy va a venir un invitado muy especial, que es Álvaro Hinojal, que es el chef del restaurante Alquimia, que nos va a contar de primera mano cómo trabajan en su restaurante jóvenes profesionales y cómo se preparan para ser excelentes cocineros. Yo, desde luego, cuando elegí los estudios no sabía que con una FP puedes trabajar con estrellas Michelin, puedes hacer un desfile en la Madrid Fashion Week o incluso puedes montar tu propia empresa. Sí, totalmente de acuerdo, Lola. Así que si no sabes qué estudiar, si te agobia elegir o si sientes que lo que estás haciendo no te sirve, pues quédate. Porque vamos a hablar de dos ciclos que pueden abrirte un camino de verdad en el mundo real, como es dirección de cocina y marketing. Pero primero de todo vamos a hablar un poquito de los plazos de matrícula. Ay, sí, de los plazos de matrícula, sí. Sobre todo de eso en Castilla y León. A ver, los plazos de matrícula van para que os podáis matricular en grado superior, grado medio, y los cursos grado básico y los cursos de especialización del 10 de junio al 7 de julio de San Fermín. Que no se os olvide, el último día San Fermín. Sí, así que si tienes claro que quieres estudiar FP y además estás viviendo en Castilla y León, ya es hora de tomar una decisión. Pero para los que no sois de Castilla y León, tened en cuenta que los plazos no son los mismos para todas las comunidades autónomas y os podéis informar en la página oficial del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. Es todofp.es y en el apartado sobre FP que encontraréis arriba en el menú, pulsáis, en el lateral encontraréis un menú lateral, encontraréis actualidad, pincháis ahí, directamente os va a llevar a una página donde tenéis convocatorias FP, fechas de inscripciones y matrículas. Si pincháis ahí podéis tener acceso a un mapa con vuestra propia comunidad autónoma donde podéis encontrar las fechas, ¿vale? Y dada la información de servicio, María Ángeles, me comentabas antes que el ciclo de marketing y publicidad es el que lo está petando, ¿no? Sí, Lola, y bueno, eso es un poco spoiler. El ciclo no solo consiste en colgar posts bonitos en las redes sociales, es que además te enseña a aprender a analizar el mercado, a analizar tu entorno, ¿vale? Antes de realizar estrategias para poder comunicar y vender bien tu marca, y eso vale oro para cualquier empresa. Y también te enseñan a equivocarte, porque al final puedes tener mucha creatividad, pero esa creatividad tienes que ponerle orden. Sí, se aprende de los errores también. Claro, hay que cumplir plazos, y si no los cumples, pues pasa como en la vida real, te vas fuera. Eso es lo mejor, que no solo es teoría, es práctica, práctica y práctica. Además, en el ciclo se combina eso, las clases prácticas con las teóricas, con los trabajos en grupo, como muy bien estás diciendo. Desde luego lo que me estás comentando, práctica y la práctica es clave. ¿Me puedes decir algún centro donde pueda yo realizar unas buenas prácticas? Hombre, claro, donde estamos en la Escuela de Profesionales Alcazaren de Valladolid, que te va a ofrecer esas posibilidades no solo de realizar todas esas cosas en el aula, sino que también vas a hacer esas prácticas, pero con empresas reales, ¿vale? Centros de trabajo donde estarán además los tutores para ayudarte a pasar por ese periodo de sigues en aprendizaje, pero ya estás trabajando en un entorno real. Pues menos mal, porque es muy importante realizar prácticas en entornos laborales reales para tener esa experiencia. Y lo que decías, el marketing se ha convertido para las empresas en algo fundamental. Ahora mismo tienes varias vías de comunicación, ¿no? No solamente la comunicación corporativa, sino una comunicación también más del tú a tú en las redes sociales. Claro, sí, sobre todo eso, marketing digital, ¿no? Que cualquier marca, si no está en internet, no existe. Claro, ¿no? está caput. Entonces, exactamente. Entonces la presencia de marca es fundamental, sin olvidar tampoco todo lo que se puede hacer, ¿no? A nivel más físico, fuera del entorno digital, a nivel analógico. Pero bueno,
cada vez es mayor. La demanda de profesionales en marketing es una realidad y las empresas los necesitan. Así que para eso está este grado, para formar a profesionales. Y además está bien pagado. Sí. ¿Qué es lo que siempre nos preguntan? Sí. Por la demanda de grados profesionales y sueldo de esos ciclos, de los que más demanda tienen y de los que mejor pagados están. Sí. También depende de la especialización que hagas, claro. Bueno, y aparte de lo que hablábamos antes, además de las prácticas, hay otras cosas que tiene el grado que son muy importantes, como son, por ejemplo, visitas a empresas para conocer de primera mano cómo se trabaja o masterclasses con profesionales del sector. Incluso complementos de formación, como es, por ejemplo, aprender a montar tu propia empresa o cómo gestionar la fiscalidad de esa empresa, que es una cosa también muy importante, muy necesaria. Claro, porque en marketing no todo depender, que es lo que piensa la mayoría de la gente. Claro, Tiene muchas salidas profesionales, claro, como organizar eventos. Y con la formación profesional siempre tienes esa vía, ¿no?, de emprender, del emprendimiento y montar tu propio negocio. Y ahora sí, yo creo que deberíamos de hablar del otro ciclo de cocina, también muy importante. Y sí, y para eso nos está esperando nuestro invitado de hoy, Álvaro Hinojal. Sí, que yo creo que mejor que hable él sobre este ciclo de dirección de cocina. Ya que tiene su propia experiencia con el restaurante Alquimia en Valladolid. Vale, pues vamos y... ¿Vamos con la intro? Sí, venga, vamos con la intro. Álvaro Hinojal nació en Guardo, un pequeño pueblo de Palencia, y empezó su carrera profesional lejos de los fogones, trabajando el hierro y el aluminio en el taller familiar. Pero a los 18 años decidió cambiar de rumbo y apostar por su verdadera pasión. Esa decisión lo llevó a formarse en cocina y desde entonces no ha dejado de crecer. Hoy es chef de Alquimia Laboratorio en Valladolid, un restaurante reconocido con una estrella Michelin, un Sol Repsol y varios premios a la excelencia empresarial. Su cocina mezcla la tradición castellana con técnicas vanguardistas, pero detrás de cada plato hay esfuerzo, aprendizaje y muchos retos superados. Álvaro es también colaborador habitual en proyectos formativos como los de nuestra escuela, compartiendo su experiencia con quienes hoy se preparan para dar sus primeros pasos en la hostelería. En esta entrevista hablamos con él sobre diferentes momentos, en qué momento encontró su vocación, los momentos del día a día en una cocina de alto nivel y su momento como profesional que forma a otros futuros profesionales. Un ejemplo inspirador de que con pasión, trabajo y formación todo camino es posible. Hola Álvaro, bienvenida. ¿En qué momento? Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, como sabemos que en tu tiempo vale oro, vamos a ir taza de mano, así que vamos a empezar a hacerle las preguntas. Vamos a empezar unas preguntillas de nuestra encuesta. ¿En qué momento? ¿Y tú en qué momento supiste que era tu camino la cocina? Pues complicado de contestar, ¿no? Porque yo la verdad que empecé muy lejos del mundo de la cocina, sino en el mundo de la metalurgia, de la construcción, de entendernos. Mi padre tenía un taller de hierros Sarmus, y estaba ya haciendo ventanas, haciendo soldador, etcétera. Y la verdad que me vino bastante después. Yo nunca he tenido eso que dicen desde pequeño, tipo, no, me gustaba hacer cosas, unas galletas, una pizza, unos macarrones y un filete. Pero poco a poco es cierto que, bueno, me va, como era algo interior que tenía, me iba llamando un poco más la atención, ¿no? Después de estar trabajando 2 años, pues decidí volver a estudiar y fue cuando me caminé. Y realmente me di cuenta que había mal para esto cuanto por ese lado, ¿no? Entonces, quizás cuando estaba estudiándolo, creo que era la primera vez en mi vida que estudiaba algo con ganas, con pasión, ¿no? Que me picaba el gusanillo de querer seguir aprendiendo cada día más. Y en un momento fue cuando empecé a estudiar. Entonces. Sí. ¿Y recuerdas el primer plato que hiciste? Esto se me da muy bien. Así como plato no, pero por ejemplo, mira, de aquella estaba de Buneburi, por ejemplo, y era cocina molecular, etc. Entonces yo, por ejemplo, yo me lo compraba a mi casa. Y es cierto que es curioso, pero yo, aunque soy un prepotente, yo en el colegio enseñé al profesor a hacer eso, es decir, a través de vídeos, a través de leer muchos libros, que fue una cosa que también me llamó mucho la atención, es una lectura gastronómica. Fue cuando empecé a hacer unas cosillas, entonces dije, no se me da mal, no se me da mal del todo. Te imagino, cuando me has dicho que te dedicabas a la metalurgia y tal, un día soltando y diciendo, yo quiero cocinar, estoy aprendiendo a cocinar, a lo mejor compaginaste las dos cosas a la vez, ¿o no? No es que estaba soldando, sino estaba soldando y realmente decía, esto no me gusta, que es al revés, ¿no? Porque en esta vida al final es tan importante saber lo que quieres hacer como lo que no quieres hacer. Claro. Y en ese momento pensaba, lo que necesitas es técnica, no formación, y a día de hoy lo mismo sigas formándote.
Al final la cocina evoluciona muchísimo, lo podéis ver, ha habido años que ha evolucionado mucho más rápido, ahora estamos un poco en parón, un poco en ese sentido de técnicas, etcétera, pero que es que la formación debe ser continua. Es decir, yo estoy formándome y es que es necesario. Es decir, al final, el primer paso en la formación de la cocina siempre son las escuelas, pero luego al final la dedicación personal que cada uno quiera poner en esto es importantísimo. A ese respecto has tenido en Alquiler una alumna de prácticas, Claudia. ¿Cómo te parece a ti que es importante para alguien, sobre todo para los alumnos, aprender de una figura relevante en el sector, de alguien reconocido? Es cierto que se tienen que dar dos cosas, ¿no? Uno, que el alumno obviamente tenga interés realmente por desempeñar en el futuro este oficio, y otra que la empresa que vayas obviamente te muestre todo. Pero mira, en ese sentido es un talento perfecto, o sea, es una niña, va a decir niña, tengo tantos años que te voy a decir niña, súper inquieta en ese sentido, no le gusta aprender, le gusta tal, es muy perfeccionista y luego en un futuro muy prometedor, ¿eh? O sea, si sigue por estas líneas, la verdad que luego en un futuro muy prometedor en ese sentido. Si nos lo traemos a cuando empezaste tú en esa cocina, ¿quién diría que fue la figura que te dio el empujón? Bueno, pues yo he tenido la mala suerte de no hacer no sé, talleres en restaurantes. No es una cosa de las que me arrepiento además muchísimo, porque yo según acabé la escuela, la formación, directamente fui a trabajar ahí en mi pueblo, en un hotel, y yo entré, bueno, se puede decir jefe cocina, pero al final éramos todos, me explico, yo y otra chica. Sí. Y de ahí ya pasé a un restaurante, después tenía que haber. Nunca he tenido esa figura de cómo ser por encima que siempre me ha enseñado. Por eso quizás la necesidad que decía antes de estar todo el rato fregándome indudablemente, ¿no? Pero sí puedo decir que alguien que me abrió un poco los ojos realmente fue Pacho, que me parece, donde yo hice las prácticas, que estuve 3 meses. De aquellas eran de lunes a viernes, que no te dejaban el fin de semana, y me acuerdo que yo iba todos los fines de semana. Sí. Porque realmente es con las reglas, ¿no? Es decir, los servicios están un poco máximos con las reglas. Que eso sí es un poco el cambio que hay un poco generacional ahora, ¿no? Es decir, las prácticas eran gratuitas, no se cobraban, pero sí te enseñan. También es cierto que en ese sentido admito que una persona que no me tiene así una pena de patadas. El primer día lo que tenía actitud buena, etcétera, y me enseñó lo máximo que pude y agradecido estoy por ello. Y al hilo un poco de eso de la actualidad en la cocina, ¿qué piensas tú acerca de formaciones complementarias? Por ejemplo, si un cocinero debe de saber también comunicar, debe de saber tener conocimientos de marketing. Pues un cocinero tiene que saber de todo, sobre todo cuando empiezas tú, ¿no? O sea, yo ahora mismo creo que soy más un psicólogo, más de marketing, más orador, más cualquier cosa, casi menos cocinero en ese sentido, ¿no? Pero al final son complementarios. Venimos de una época en la que el mundo de la cocina era muy brusco, ¿eh? O sea, se decía mucho de las cocinas, ¿no? Todo han ido sobrevivido y se ha hecho brusco, pero que eso ha sido un cambio, gracias a Dios, la regará. Pues bueno, que eso es un poco más fuego. Al final, la gente que está en tu cocina pasas unas horas familiares, pero convierte en tu familia. O sea, unes la vida de todos y yo les miro la cara y sé cuando uno llega qué le ha pasado, si ha discutido con la pareja o si le hace falta dinero porque ha habido una sorpresa mala, ¿no? Quiero decir, entonces al final creo que sobre todo la psicología es lo más importante en este sentido. Hablando un poco de psicología y poniéndonos un poco intensos, te quería preguntar, ¿qué le cocinarías a alguien que tuviese, por ejemplo, el corazón roto? Mira que yo no soy de dulces, pero siempre dice que nadie le amarga un dulce, ¿no? Pues al final entiendo que al final algo el chocolate que al final te activa un poco más la dopamina y te da un poco de power para entendernos, sí. Pues creo que al final es lo que funciona, ¿no? El dulce. Yo como soy de salami, si tengo el corazón roto, para mí tiene que ser saladito seguro, vamos. Y si tu personalidad fuera el ingrediente, ¿cuál sería y por qué? Pues yo creo que sería una mezcla de ingredientes, ¿eh? Yo al final, mira, yo creo que al final la cocina de cada uno representa la personalidad de cada uno, ¿no? Y yo si hay algo en los platos, a mí me gusta que estén sabrosos, saladetes, que sean picantes y que sean un poco ácidos, ¿no? Al final yo creo que eso, mi personalidad se ve un poco representada en mis platos. Entonces, ¿te vale la respuesta como 3 en 1? No es un plato. Es un mami puro lo mío, ¿no? Bueno, pues en la cocina hay que transmitir también emoción. ¿Crees que se aprende a transmitir la emoción o que es una cosa que sale más natural, más intrínseco del cocinero? Bueno, creo que aquí hay 2 puntos de vista.
Uno, el real, es decir, ¿no? El que tú emocionas al comensal cuando come el plato, pero quizás porque ese comensal tiene un buen recuerdo de ese sabor, ¿no? Bueno, por ejemplo, yo como patatas a importancia, para mí siempre ha sido un plato que comíamos familiarmente, entonces yo cuando las como a mí me evocan ese recuerdo, ¿no? Sí. Y otra cosa es pues, la película que quizás se quiere vender hoy en día en la alta gastronomía, de vender los recuerdos del cocinero. Yo entiendo que hay que tener una dirección más hacia evocar recuerdos al comensal y dejar un poco de lado los recuerdos del cocinero, que al final es una infancia que a pocos les interesa, ¿no? En ese sentido. Sí. Me estás recordando la escena de Ratatouille. Sí, es que es un poco así, decir, porque al final es lo que digo. Yo puedo decir, no, porque este plato me inspiró en mi niñez, pero al comensal igual le da igual, quiero decir. Pero claro, si tú das un plato y ese plato al comensal le recuerda a su niñez, ahí te has ganado por 10. ¿No? Entonces, quiero decir, al final el comensal es el que tiene que vivir la experiencia. Esto, al final, el comensal va a un restaurante a alimentarse y a vivir una experiencia. Sí. No a un show de una persona, de un cocinero que quiera mostrarse al público y venderse, ¿no? Entonces, creo que la cocina se está equivocando mucho en eso, ¿eh? Personalmente creo que hay un poco pasada de rosca en ese sentido, ¿no? Sí, eso le pasa un poco al salvaje, que ya no está tan en auge, pero era un poco el ego del cocinero. Sí, bueno, es que al final es así. O sea, los cocineros sí, un gran defecto que tenemos es que nuestro ego nos supera, es decir, a todos. Es decir, yo el primero, al final, es una cosa que con los años, obviamente, aprendes a manejar, sí, y te va pasando un poco igual, pero nadie admite que un plato está mal, ¿eh? Claro, pero ningún cocinero admite que un plato está mal, ¿no? Sí. También es cierto que ahí el comensal a veces que no te guste no quiere decir que esté mal, ¿no? Pero al final es un poco toma y daca. Pero es verdad que el ego de los cocineros y se ve mucho, sobre todo con edades y juventudes. Yo creo que al final son etapas de la vida que al final todos hemos tenido. Todos éramos más soberbios con 16 y con 25 y creo que al final en la cocina todo funciona un poco igual. Bueno, pero es un trabajo bastante intenso porque al fin y al cabo estáis todos metidos ahí un equipo entero que tienes que gestionar muchísimas cosas y preparar y proyectar y... Bueno, es que al final... Claro, el ego también a veces, bueno, es entendible también, pero ¿no? Porque está el ego al final es ¿cómo decirlo? Es una pantalla que nos ponemos a la frustración. Quiero decir, que al comensal no le haya gustado el plato, a ti te frustra. Porque lo que dices, has dedicado mucho tiempo, pero no has acertado. Decir, imagínate los investigadores, los años y años que se pasan para sacar algo bueno, ¿no? Quiero decir, y los cocineros no, los cocineros somos muy inmediatistas y queremos hacer algo que todo sea perfecto. Pero hay 4 mentes privilegiadas que obviamente lo consiguen hacer y muchos que no. Entonces, quizás el ego es eso, es la pantalla que ponemos por delante a nuestra frustración y a nuestra forma de defendernos, quizás. Respecto a elegir un sitio para desarrollar tu profesión, tú elegiste Valladolid. Háblanos un poco de por qué decidiste Valladolid, si fue un poco un proceso más o menos natural porque ya estabas aquí o... Sí, fue un poco natural. Es cierto que salió un poco de rebote, ¿eh? O sea, yo estaba en Arzuaga, acabó yo estaba en Sub-22, Sub-22 me da la oportunidad Arzuaga, en Taller Arzuaga, para ir a abrir ahí el restaurante jefe de cocina. Al año así más o menos, bueno, nos salieron bien las cosas. Y a la que venía yo estaba llamando a un amigo por teléfono pues para contarle la situación. Y dijo, bueno, pues me acabas de dar una alegría. Digo, creo que no lo estás entendiendo muy bien, lo de la alegría. Digo, creo que no lo has entendido. Y dice que sí, que vamos a abrir un restaurante tal. Y yo me lo tomé de coña. Dice que sí, bueno, sí. Digo, yo tengo 2 duros en el banco, no me fastidies, no tengo más dinero. Yo venía de otro restaurante que del pueblo que no me he ido también. Entonces, claro, yo, todos mis ahorros habían ido al garete. Y dijo, sí, no te preocupes y tal. Oye, miras a ver el paro, capitaliza, lo que nosotros intentamos poner, vamos a intentar estudiarlo, si no, para eso están los bancos. Él venía del mundo de la banca, entonces era más sencillo. Me presentó al otro socio que teníamos, que venía del mundo de la inmobiliaria, etcétera, tal, y dijimos, bueno, y ahí es cierto que entre los 3 hicimos buen tándem y abrimos Alquimia. Entonces, la ciudad de Valladolid fue un poquitín... porque nos pillaba, te quiero decir, en la propia ciudad. Yo ya estaba aquí viviendo, yo tenía aquí mi pareja, etcétera, y bueno, todos estaban aquí. Y eso, a la larga, pues a la larga creo que ha sido una ciudad muy adecuada para ello, ¿no? Porque sí es verdad que Valladolid venía casi quizás en un clasicismo gastronómico, vamos a llamarlo así, y nosotros junto con nuestros restaurantes, como Trasto, Damas, etcétera, tal, pues vas dando otros aires nuevos y frescos a la ciudad, ¿no? Claro, es cierto que la ciudad ha evolucionado muchísimo por ese sentido, ¿no? Y ha cambiado muchísimo. Pero sí, también es cierto que nosotros hoy también fuimos un poco de los que al principio intentamos cambiar, ¿no? Menú único, degustación, tal, que al final marcamos unas normas muy arriesgadas para el momento.
Y Claro, sí, lo no- modernizasteis. Exactamente, no solo montar el negocio, sino proponer algo que sea diferente dentro. Claro, a mí me decían, no, de esto no va a funcionar aquí nunca. Nosotros, yo me acuerdo, abrimos con 250 referencias de vino, ya de serie, que es una burrada. Andaremos sobre las 400 y pico, por ahí, casi 500. Y con un concepto que era un gastronómico, obviamente, y la otra parte que era solo menú degustación. Y a mí me llama la gente y dice, no, esto no va a funcionar en Valladolid. ¿Por qué? O sea, funciona en León, funciona en Salamanca, funciona en Soria, funciona, porque no funciona en Valladolid, no tiene sentido. No es que es clásico, no es que es clásico, es que la oferta que existe en Valladolid a día de hoy es clásica. Es que tampoco les habéis mostrado otra alternativa a la ciudad para ver si quiere, ¿no? Exacto. Entonces es el tema, y es más, mi media edad en el restaurante abrimos con intención de que nuestra media edad fuese entre 30 y 50 y nuestra media edad son de 40 y pico para arriba. Que quizás el poder adquisitivo quizás sea también el que lo maneja un poco, ¿no? Sí. Pero no, hay gente obviamente un poco más mayor con poder adquisitivo que le gusta este tipo de cocina también. A mí me gusta comer a veces un lechazo, una buena chuleta, pero también me gusta a veces irme a sitios diferentes, ¿no? Que al final hay restaurantes para todos los días. Claro. Y es necesario que existan. Claro. Por lo menos lo que tú dices, cuando llegas aquí y ves toda la oferta que es todo clásico y no hay menú degustación, echas en falta ese tipo de oferta. Y al final es una experiencia, es algo distinto. No, hombre, yo entiendo, o sea, yo siempre lo he dicho, Alcoña no es un restaurante para todos los días. No es un restaurante para que te vayas 1 o 2 veces al año. Ya está, que decir, al final no me voy todo. Pero es que tampoco me como un lechazo, por poner ejemplo, todos los días. Exactamente. Me lo como 4 veces al año, 3 veces al año, ¿no? Entonces al final es que lo mismo, y la chuleta igual, todo pasa igual. Lo que pasa es que al final estamos entendiendo, quizás era más el miedo de la gente a abrirse pues eso, a nuevos ingredientes o nuevas técnicas, que realmente el resultado, vamos, yo estoy encantado de la vida con el resultado. Y hablando de Valladolid, y este año has estado muy en contacto con la Escuela Alcazarín, ¿cómo ves a esos futuros profesionales? Bueno, pues hay de todo, ¿eh? Siempre digo hay de todo en la vida, ¿no? Pero sí es cierto que, mira, las escuelas, aparte obviamente que son importantísimas, porque es donde se sientan las bases del futuro trabajador, Sí. lo que es importante, por ejemplo, es que les vayan abriendo los ojos realmente, que esto no es solo televisión, que al final esto no es Masterchef, esto es un curro como todos, y hay que currar. Y después, pues ya con el tiempo, pues si eres gran profesional, pues podrás llegar a triunfar en ello, pero vamos, como en todos los campos. Quiero decir, ¿vale? Que yo tampoco quiero decir que la cocina sea más sacrificada que otro. Yo, mi mujer es médico y la pobre, vamos, te quiero decir, curra más que yo, quiero decir, en ese sentido. Pero sí es verdad que las escuelas son muy necesarias por eso, y cada vez son más necesarias que vayan abriendo más los ojos a los estudiantes, porque ahí se va a hacer una selección propia, el que quiere, el que no quiere. Claro. Y hablando de eso, además, de las prácticas y de la formación, ¿qué te parece a ti el tema del restaurante en prácticas aquí de Alcazarén? Bueno, pues está Por ejemplo, bien. con experiencias como Experimenta, de cara a la formación de los alumnos. Hombre, yo creo que es un plus para que los alumnos, uno, se motiven, de verdad, porque al final viene otro restaurante, das un servicio real con platos que tienen otros restaurantes, y es muy necesario, ¿no? Al final, porque van cogiendo una rutina. Tienen que hacer su mise en place, luego tienen que dar su servicio, pero es que su servicio acaba, y bueno, aquí comen antes creo, pero vamos, por ejemplo, en mi casa ni comemos, tío, en mi casa ni comemos porque no hay que comer a las 5 de la tarde, y antes tampoco, entonces, pero bueno, pero sí es verdad que ellos ya se van un poco educando en el sentido que les va a ser el día de mañana el trabajo, ¿no? Es decir, que todo el mundo está comiendo, pero tú le estás dando de comer, que es que el que está cambiando tu vida en ese momento eres tú. No son ellos hacia ti, ¿no? Tú eres el que tienes que comer antes o después, tú tienes que estar trabajando para que los demás disfruten, etc. Y es que ese es el golpe de realidad que es necesario. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotras y habernos contado un poco cosas sobre ti y un poco de cara también a la formación para que la gente que nos esté viendo, pues si es lo que le gusta, que se anime a hacerlo. Hay que formarse y estudiar. Muchísimas Bueno, pues así llegamos al final del episodio de hoy. Si estás pensando en estudiar un grado de FP, este es tu momento. Recuerda, en Castilla y León las matrículas están a punto de abrir y es importante que te informes bien porque las plazas son limitadas.